por eso escogí ese himno al Creador, porque menciona, pues, en la palabra de Dios lo que diferencia a Dios de los otros supuestos dioses es que Él es el Creador. Él es el omnipotente, es el Shaddai. Todos hemos escuchado esa frase, es la palabra en hebreo que significa el Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Ahora, este sermón surgió, les voy a decir cómo surgió este sermón porque creo que es una nota interesante. A través de los años he notado en el Nuevo Testamento que hay varios versículos que dicen y Dios es poderoso para, o también lo traduce y Dios puede, y siempre me intrigó y me puse a buscar esos versículos. Me encontré, son 12. Pero mientras investigaba esos versículos, me encontré con un montón de cosas sobre el poder de Dios, y ese es el sermón de hoy. Vamos a ver que, hermanos, servimos a un Dios que tiene todo el poder del mundo y está con el deseo increíble de compartirlo con usted y conmigo. Para la honra y la gloria de Él y para nuestro bien espiritual. Hermanos, servimos a un Dios poderoso. No hay razones para estar deprimidos, ni ansiosos, ni nada de eso, porque nuestro Dios es todopoderoso. Entonces lo que vamos a hacer es, hay 3 partes en el sermón. La primera es, vamos a hablar rapidito en general del poder de Dios en la Biblia. Luego en la segunda parte vamos a hablar ya específicamente de la omnipotencia de Dios. Y también resaltaremos algunos versículos, algunos principios. Y luego en la última parte vamos a leer los 12 versículos del Nuevo Testamento que fueron los que me impresionaron para hacer esta investigación de eso. Ahora quiero decirles de antemano, los versículos en el Nuevo Testamento que dicen y Dios es poderoso para, o Dios puede, porque así las traduce, es el mismo verbo. Es el mismo verbo en griego, nada más que por alguna razón se tradujeron y Dios es poderoso para, o Dios puede. El verbo, la palabra clave es dinamos, y entonces claro que aparece la parte verbal de este sustantivo en diferentes maneras: dunatos, dunastai, dunatos, dunatai, y dunamenos. Son como en español. El griego tiene esa cosa que como en español, que cuando se conjuga tiene diferentes formas, lo que no pasa en inglés. Ahora, la palabra dinamos es la palabra que en griego se usa para hablar del poder, pero de un poder extraordinario. Es la palabra que dio origen a nuestras palabras en español y también en inglés y en otros: dinamita, dinamos, dinamita. ¿Ve? Y cuando hablamos de dinamita estamos hablando de algo que causa una explosión. Pues de ahí viene la palabra en griego que se refiere a las acciones del Dios al cual usted y yo servimos, nuestro amante y todopoderoso Dios. Muy bien. Empecemos entonces con las referencias generales de la Biblia en cuanto al poder de Dios. Hay varios, les voy a mencionar así rapidito. Dice, por ejemplo, ¿recuerdan cuando Dios confunde las lenguas en la Torre de Babel? Solamente el poder de Dios pudo haber hecho que instantáneamente. Luego nos habla la fuente de poder de Dios, que el poder de Dios es más grande que el mar. Luego uno que es impresionante dice, Dios creó todo con su palabra, punto. Dios habló y existió, punto. Y para el Hijo de Dios eso basta. Gracias a Dios hay científicos y todo, y hay ciencia que prueba lo que la Biblia dice. Pero si no hubiera ciencia, aún así creemos que cuando Dios habló, se creó y punto. Yo no necesito que venga un científico o un hallazgo arqueológico para poder creer en lo que es. Hay gente que se entera buscando, denme pruebas. No, señora, hay unas cosas que no es por pruebas, es por pura fe en Dios. Y la Biblia lo dice, si la Biblia lo dice, y vamos a leerlo. Pero antes de llegar a eso, quiero que leamos un versículo muy interesante. Vamos a leer como 2 o 3 en esta primera parte, nada más para sentar el fundamento. Primera Crónicas 29:12. Primera Crónicas 29, vamos a leer desde el 10 al 13. Pero el énfasis es en el 12. Esto es cuando Salomón sucede a David.
Y entonces es aquí David orando a Dios, y vean lo que dice David en este momento donde él le entrega el trono a su hijo. Vean qué precioso, es precioso. 1 Corintios 29, 10 al 13 dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, vean qué lindo: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Qué lindo esto, ¿verdad? Qué lindo. Es precioso leer estas partes de la Biblia donde se honra el nombre del único que puede ser honrado. Salmo 33:6, que es al que nos referíamos hace unos minutos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Punto. Aquí no es punto y coma o 3 puntos, es punto. Dios habló y existió, y así es como sucedieron todas las cosas. Nuevamente repito, gracias que hay pruebas científicas para esto, pero si no las hubiera, ¿qué importa que no existan? Lo que existe es la palabra de Dios, y a esa creemos, aunque se desplomen los cielos. Déjenme leerles otro muy interesante en Jonás 1:14. Vean qué interesante este. Recuerden, estamos simplemente sentando el fundamento de los otros versículos. Jonás 1:14. Vean lo que dice aquí y vamos a notar quién lo dijo. Eso es lo que impresiona. ¿Quién dijo lo que vamos a leer? Jonás 1:14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente. Oiga, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué declaración de gente que no era oficialmente seguidores de Dios. ¿Quiénes eran estos? Eran los que estaban en el barco, sufriendo las consecuencias de un querido hijo de Dios que estaba huyendo de Dios. Hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Que cada vez que usted y yo, que nos hemos declarado hijos de Dios, hacemos lo contrario a Dios, no solo usted sufre, sufren todos los que nos rodean. Hermanos, la responsabilidad de ser alguien que profesa seguir a Dios es grandísima, grandísima la responsabilidad. Y aquí vemos que por el acto de Jonás, otras personas casi mueren. Pero interesante, ¿verdad? Que estas personas, en medio de la calamidad y de la tragedia, se acordaron que hay un creador. Como alguien dice, no he visto un ateo en las trincheras de las guerras. No hay. En la guerra no hay ateos, hermanos. Cuando hay problemas serios, usted va a ver a todo el mundo de rodillas. Aún el más empedernido de los que profesan ser ateos. No hay ateos, simplemente rebeldes, es lo que hay, no son ateos. Muy bien, eso me pareció muy interesante. Vean este otro, Juan 19:11. Juan 19:11. Esto es impresionante, sumamente impresionante, donde nos muestra que Dios tiene todo bajo control. Leamos desde el 8, para que quede un poquito más claro el contexto de lo que queremos decir. Nuevamente Juan 19:11, pero leamos desde el 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Oiga, entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Vean el orgullo del ser humano. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces responde Jesús:
ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Notan, hermanos, para usar un término nuestro humano, lo puso en su sitio. Dice, no, Pilato, tienes un poquito confundida las cosas. No. La autoridad que tienes es porque Dios es misericordioso. Y el que me entregó a ti, ese es más culpable. ¿Quién era? Israel, los sacerdotes. Hermanos, interesante, un paréntesis aquí. Estamos viviendo aquí en Estados Unidos un tumulto de todo aspecto. Y hermanos, quiero hacer un llamado a los adventistas del séptimo día, por favor. En este país hay un diccionario totalmente equivocado. La gente se dice que son conservadores y liberales. Lo ligan a lo político, republicano, demócrata. Quiero decirles, hermanos, que la definición de conservador y liberal en este país está totalmente al revés. Y cuando oigo a adventistas del séptimo día, imitando a los evangélicos, que son los que en Apocalipsis 17 son llamados las hijas caídas de Babilonia, y veo a los adventistas así como monitos, imitando todo lo que hay. Ya es hora de que el adventista por favor, póngase en su sitio. Imitamos todo lo que hacen, como cantan, como adoran, como hacen esto, como testifican, hasta el mensaje de gracia barata se predica. Es una barbaridad, ya va siendo hora de que eso se acabe. Vamos a ver una cosa, querido hermano. Si usted y yo aplicamos el diccionario actual de conservador liberal de Estados Unidos a tiempo de Cristo, Cristo fue un gran liberal entonces. Viene Cristo y llama a Leví Mateo y le dice, sígueme. ¿Qué hace Leví Mateo? Lo sigue. ¿Qué era Leví Mateo? Era un publicano, un cobrador de impuestos. ¿Qué hizo Leví Mateo? Llamó a todos los publicanos que eran gente reputable. Hizo un gran fiestón. Y Cristo fue invitado. ¿Y qué hizo Cristo? Tranquilo fue. Sin problema alguno. Pero lo vieron con mal ojo. ¿Quiénes? Los conservadores de su época, los fariseos. Y hermanos, la imitación de esos conservadores fariseos está en vivo aquí en Estados Unidos. Es un desastre. Todos esos que van los domingos y salen de sus iglesitas diciendo I'm saved, soy salvo, y le gritan a los cuatro vientos a todo el mundo, no importa lo que pase aquí en adelante, yo estoy salvo porque el Señor me salvó, y toda esa cosa, toda esa blasfemia e insulto al evangelio correcto bíblico de la palabra de Dios. Ya va siendo hora que los adventistas actuemos como tales. Muy bien, es la primera parte. Vamos a la segunda, la omnipotencia de Dios. Vamos a leer dos versículos, uno en Génesis y otro en Apocalipsis, y vamos a ver la similitud. Génesis 17:1, que fue que leímos como lectura de hoy. Génesis 17:1. Vean qué lindo, a mí me encanta esto. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, oiga lo que le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecta. Ven qué interesante en el contexto en el cual Dios se presenta como todopoderoso, porque algo que aprendemos de los nombres de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, es que cuando Dios usa cierto nombre es porque hay algo en el nombre relacionado con lo que Él está pidiendo. ¿Se acuerdan? Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿A quién se lo dijo? A Agar, a la esclava de Sara. Se presenta como el Dios que provee a la mujer que estaba oyendo, porque, bueno, Dios le proveyó. Y ahora viene aquí Dios y dice, soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. O sea, Dios tiene el poder para que usted y yo andemos delante de Él perfectamente. Solo por el poder de Dios, no por ninguna cosa que tengamos. Ahora nos vamos a Apocalipsis 19:6. Dice así.
Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Notan, hermanos, en Génesis, Todopoderoso, en Apocalipsis, como los dos sujetalibros de una serie de cosas, Génesis y Apocalipsis, allí en los dos extremos, Dios el Todopoderoso, al principio y al final, el alfa y la omega. Dios siempre, el Todopoderoso, ha estado en nuestras vidas, aun cuando no lo hemos notado. Hermanos, qué increíble el Dios al cual servimos. Amén. Muy bien, hay varios versículos en la Biblia donde el tema es: no hay nada difícil para Dios. Él hace todo lo que Él quiere hacer. Él es soberano. Y hay varios versículos en el Nuevo Testamento donde es: nada es imposible si tenemos fe. Para Dios todo es posible, para Dios todo es posible, para Dios todo es posible. Ahí están. Ese es el tema de estos versículos. Les voy a poner el contexto. Cuando se habló de la madre de Juan el Bautista, le pasó lo mismo que a ella y al marido. Le pasó lo mismo que a Abraham y a Sara. Ya Isabel no podía dar, pero dio a luz a Juan el Bautista. Y ahí es donde le dijeron a ella: nada es imposible para Dios, todo es posible para Él. Luego, ¿recuerdan cuando Cristo baja del monte de la transfiguración? Y entonces se encuentra aquel caso del padre que trajo a este muchacho a los otros discípulos que se quedaron ahí en la llanura y no pudieron hacer nada, y el padre vino desesperado y empezó a hablar con él, y todavía Cristo le hace la pregunta, como quien dice, para probar su fe, le dice: ¿hace cuánto que le sucede esto? Como diciendo, ¿para qué tiene que ver? ¿Hace cuánto? Pero Dios tiene esa manera de aproximarse a eso con preguntas extrañas y raras. Y llega el padre y le dice, ya desesperado, le dice: si puedes hacer algo. Y Cristo le dice: si puedes creer. Al que cree, todo es posible. Al que cree en las promesas de Dios, todo es posible. Hermanos, no hay nada imposible para Dios, excepto si usted no le entrega su corazón. Pero si usted se entrega a Dios por las razones correctas y le da a Dios el control total de su vida, o sea, se entrega, se abandona a Dios. Es la palabra, vamos a usar la palabra que usan los autores cristianos que hablan de esto. Se abandona, o sea, ya usted llegó a un punto donde usted dice: ya no puedo más, ya no hay salidas, ya se me acabaron los recursos humanos, y ahora usted se abandona y se entrega a Dios y se derrama delante de Él. Allí Dios lo toma y simplemente prepárese para todas las increíbles cosas que Él va a hacer con su vida. Porque eso, hermano, la razón por la cual usted y yo no vemos el poder de Dios en nuestras vidas es porque no nos hemos rendido completamente a Dios. Esa es la única razón. Porque ahí está, al alcance de todos está el tesoro del cielo, los recursos de Dios. Muy bien. Ahora vamos a leer unos versículos que nos dan alguna idea del poder de Dios, y ya entramos a los otros versículos y ya con eso sería el sermón. Vean Romanos 1, 16, 17. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el evangelio es poder de Dios. Hermanos, usted está aquí hoy porque el poder de Dios se manifestó en su vida. Usted está aquí hoy porque usted le respondió al llamado del Espíritu Santo. Hermanos, cada vez que yo predico en cualquier iglesia, aun cuando yo crea que la conozco, pero ¿qué? Yo, digamos, vamos a decir, en general yo predico en una iglesia hoy, por ejemplo, y lo más probable que va a ser tal vez 2, 3, 4 meses hasta que vuelva acá, porque así es. Solo Dios sabe. Yo siempre le digo a Dios: Señor, tú sabes quién va a estar presente allí.
Tú sabes el sermón que quiero predicar. Tú conoces cada corazón, Señor. Te ruego que empieces a trabajar en los corazones de las personas. Y hermanos, así es como Él trabaja. Así es como Él. Usted no está aquí por casualidad. En el plan de Dios no hay casualidades, hermanos. No hay casualidad. Aunque parezca casualidad, pero no hay tal cosa. Muy bien, ahora vamos a ver un versículo interesante en Jueces 6:14. Jueces 6:14. El contexto es cuando Dios llama a Gedeón. ¿Se acuerdan que se acerca a Gedeón? Que él tenía una sumamente baja autoestima. Cuando Dios le insinuó que él iba a ser el escogido, dice: yo jamás, vea de qué tribu vengo, vea, yo no vengo, no hay nada relevante en mi trasfondo. Y empieza ahí con todas las excusas y todo, y ya vean lo que le dice Dios en el 14. Y mirándole a Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Como diciendo de Dios: soy yo quien te envía. ¿Qué más quieres? ¿Qué más garantía? Si Dios ordena, hermanos, no tiene que preocuparse usted de nada. Dios es el que ordena, punto. Él va a proveer los medios. ¿Cómo? Yo no sé. Usted tendrá que averiguarlo. Pero hermanos, es Dios quien envía. Muy bien. Ahora vamos a leer dos versículos juntos, pero ustedes lo conocen de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De memoria, ¿verdad? Todo. Ahora, ese lo contrastamos con Juan 15:5. Porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, vamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin mí nada. ¿Notan, hermanos? Ahí está clarito, es que no hay por dónde. Con Cristo todo es posible. Sin Cristo nada es posible. Así de sencillo. Con Cristo todo es posible. Cristo gana. Cristo es el héroe de la película. Sin Cristo nada es posible. La diferencia, hermanos, sigue siendo Cristo Jesús. Muy bien. Santiago 5:16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces ahora da el ejemplo en el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Y este Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, que no había nada extraordinario en Elías. Era como usted y como yo. Y recuerden, Elías fue uno de los que Dios, ¿qué hizo con Elías? Se los llevó como se llevó a Enoc. Un hombre con pasiones como las suyas y como las mías. Así que, hermanos, no hay excusa para no confiar en Dios. No hay excusa. Efesios 6:10. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y oigan, y en el poder de su fuerza. Amén. Amén. Primera de Pedro 1:3 al 5. Primera de Pedro 1:3 al 5. ¿Dónde está? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Oiga, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Amén. Ok, hermanos, estamos listos ahora para ver los 12 versículos, pero hay dos que hay que incluir, les voy a explicar. Hay uno en el Antiguo Testamento que tiene la palabra hebrea que es equivalente de dínamos en griego. Y van a ver que ese ejemplo es increíble. Vamos a ver solamente uno, se encuentra en Daniel. Luego veremos los 12 del Nuevo Testamento. Vamos a añadir uno que no tiene la palabra, pero tiene el concepto, y ese será el sermón de hoy. Pero antes de ir a los versículos, hermanos, quiero decirles lo siguiente. La vida cristiana a veces es difícil, y estoy contento de que vamos a estudiar durante 13 semanas esta cartilla de ahora, porque nos va a mostrar el papel que Dios, déjenme refrasearlo, vamos a ver el por qué Dios permite las pruebas a sus hijos. Y por eso se llama el crisol. Crisol es este aparato, esta cosa donde se hacen las armas de metal, se refinan, se ajustan. Eso es el crisol. Pero es como un horno, el crisol es como un horno. Se requiere cierta temperatura para que se haga eso de las bueno, en este caso eran espadas o alguna otra cosa de metal. Entonces está la figura. Pasamos por el crisol, significa cuando pasamos por las pruebas. Pero hermanos, Dios no prueba a sus hijos simplemente por probarlos, no, es porque Dios tiene un propósito en cada persona. Y yo espero que todos en verdad estudiemos la escuela sabática durante este trimestre, porque va a estar increíble, va a estar increíble. Muy bien, vamos a leer desde el Antiguo Testamento, Daniel 3:17. Todos recuerdan el caso de estos 3 muchachos. Daniel 3:17 dice, bueno, leamos el 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede, ahí viene la palabra, en hebreo es Yekil, que significa tener poder para soportar, ser capaz de hacer algo grande. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero aquí viene la parte más linda. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y hermanos, recuerden, estos eran 3 jovencitos. No eran 3 adultos maduros, no eran 3 muchachitos que fueron llevados contra su voluntad como cautivos a este lugar. Y les pusieron todas las tentaciones así enfrente y se mantuvieron firmes al Dios de los cielos. Prueba de que sus padres hicieron lo que les correspondía cuando los tuvieron. Sus padres eran padres piadosos, tenían culto en la casa, cada día en la mañana y en la tarde se apartaban de cualquier actividad y hacían culto juntos como familia. Una de las razones por las cuales las familias de nuestras iglesias adventistas están muriendo es porque no hay culto familiar. La casa que no tiene culto familiar está mal. Hermanos, si usted no hace la parte suya, no espere que Dios haga el milagro. Dios no va a hacer la parte que le corresponde hacer a usted. Y aquí vemos a 3 jovencitos diciendo su fe en Dios. Sabían que Dios los iba a librar, pero les dijeron, y si no, o sea, si por alguna razón que no entendemos, Dios decide no hacerlo, no importa, seguimos fieles a Dios. Me recuerda cuando Job dijo, y aunque él vamos a ver, si antes de la Biblia que dijo Job, y aunque él me matare,
Pero duraron muchos segundos para responder. ¡Qué barbaridad! Muy bien. 12 versículos del Nuevo Testamento que dicen, y Dios es poderoso o Dios puede. Vamos. Primero, Lucas 3:8. Aquí empiezan los 12 versículos. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Dios es poderoso para sacar hijos de él de lo imposible. Interesante, en el contexto en que está esto, estaban los judíos diciendo, bueno, nosotros somos descendientes de Abraham, o sea, ya estamos salvos. No exactamente. Muy bien. 2, Romanos 4:21. Romanos 4:21. Leamos el 20 para que quede completo el pensamiento. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, oiga, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. ¿De quién está hablando? De Abraham. Cuando Dios le pide que vaya y sacrifique a Isaac. Hermano, lo hemos leído 50,000 veces, pero hay que estar en el lugar de Abraham, que sea Dios quien te pida que mates a tu hijo. No se lo está pidiendo un secuestrador ni un terrorista, no, te lo está pidiendo Dios. Qué prueba más difícil. Pero la pasó, porque sabía que Dios era poderoso. Muy bien. Romanos 16:25. Romanos 16:25 dice, y al que puede, ahí está, al puro inicio, y al que puede que confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así que el tema aquí es al que puede confirmarnos según su evangelio y la predicación de Jesucristo. Dios confirma el evangelio a los que aceptan el evangelio por Cristo Jesús. 2 Corintios 9:8. Este es uno de los que más me gustan. 2 Corintios 9:8. Y ahí está, iniciando el versículo. Y poderoso es Dios, ¿para qué? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Amén. Efesios 3:20. Efesios 3:20. También otro precioso, vean qué lindo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Filipenses 3:21. Otro de mis favoritos también, el cual, vamos a leer desde el 20 para que quede más claro, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humanidad nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, aquí viene, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén por ello. Este es muy lindo, el que sigue, muy conocido. 2 Timoteo 1:12. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto,
pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es que poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén, ¿verdad? Hermanos, hay un hecho que no se habla mucho en la iglesia, pero hay que decirlo. Hermanos, hay mucho pecado oculto en la iglesia que para beneficio de algunos todavía se mantiene solamente entre Dios y la persona. Y amén por ello. Pero hermanos, hay muy poca victoria en muchos de los miembros de la iglesia. No han saboreado el triunfo y la victoria en Cristo Jesús. Y aquí dice que Dios es poderoso para ayudar a los que son tentados. Hermanos, si Dios es poderoso para ayudar, ¿por qué vemos tanto fracaso y tanta derrota? Porque no nos hemos entregado a Dios, hermanos. O porque no hemos querido abandonar ese pecadito. Mucha gente en inglés le tienen un apodo a esos pecados, le llaman the pet sins. Los pecados mascotas. Porque, ¿qué es una mascota? Bueno, un gato o un perro normalmente, anormalmente otras cosas. Pero es un animalito al cual usted cuida, mima, besa, abraza, duerme con usted. Esa es una mascota. Y mucha gente tiene un pecadito que es su pecado mascota. Hermanos, vea, si usted se aferra a ese pecado, cuando Dios en su gloria destruye el pecado, si usted está agarrado al pecado, usted se va. Se va a ser quemado con su pecadito. A menos que lo abandone. Pero hermanos, aquí dice que Dios es poderoso para ayudar al que quiera ser librado. ¿Cuántos quieren la liberación en Cristo Jesús? Amén, amén, ¿verdad? Hermanos, les invito, donde quiera que usted vive todo hoy en algún momento, me estoy adelantando el llamado, hoy, tengo un rato a solas con Dios, derrame su alma delante de Dios y pídele la victoria en Cristo Jesús, porque Él es poderoso para eso. No hay razón lógica para que usted pierda la salvación por una mascota absurda. No hay razón, no hay lógica. No hay lógica. Muy bien. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede, vean aquí pusieron puede, no es poderoso, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Muy bien, ahora viene el versículo que no tiene la palabra, pero tiene el concepto. Y se encuentra en Hebreos. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. Vean que es un versículo precioso donde muestra lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas. Hebreos 13, 20 y 21. Oiga lo que dice. Es una doxología, pero ponga atención. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, oiga, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, notan, hermanos, haciendo Él en vosotros. Hermanos, solamente con usted y yo morimos. Como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, que dice, y ya no vivo yo, usted y yo desaparecemos, mas vive Cristo en mí, y Él vive su vida en mí, por eso tenemos la victoria. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la victoria del Hijo de Dios.
Ahí está, qué lindo ese versículo. No tiene la palabra, pero tiene el concepto. Muy bien, nos quedan dos. Santiago 4:12. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que, aquí viene la palabra, puedes salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Interesante en el contexto. Lo repito, uno solo es el dador de la ley, y aquí viene que puede salvar y perder. Hermanos, solamente Dios tiene el poder de salvar o de perder. Cuando dice perder es simple y sencillamente confirmar la decisión que usted y yo hacemos de perdernos. Recuerden, hermanos, que cuando nos salvamos o nos perdemos es porque lo escogimos. Es el resultado de una elección. Todo el mundo va a tener la oportunidad de hacerlo. En algún momento Dios va a permitirlo. Dios no va a decirle a los ángeles: ok, suelten los cuatro vientos en Apocalipsis hasta que no estén, ya sea sellados con el sábado, los hijos de Dios, o marcados con la marca de la bestia, los que no quieren aceptar a Dios. Hasta que eso no suceda, Dios no le va a decir a los ángeles que suelten los vientos. Cada uno tendrá el momento adecuado y todo el tiempo del mundo para tomar su decisión. Por eso dice aquí, solo Dios puede salvar y perder. Pero oiga, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Por qué? ¿Por qué esta forma? Dice la Biblia que Dios le dio el juicio ¿a quién? ¿A quién le dio Dios el Padre el juicio? Al Hijo. El juez es el Hijo, Cristo Jesús. Solo Cristo puede juzgar. Nadie más puede juzgar. Cuando si yo juzgamos a alguien, estamos tomando el lugar de Cristo, y eso es serio a los ojos de Dios. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. No dice: por sus frutos los juzgaréis, que es lo que si yo hacemos cada vez que hablamos de lo que otros están haciendo. Mira los frutos y empezamos. Bla, 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 bla. Y entonces nos ponemos en lugar de Dios. Estamos usurpando el lugar de Dios. En otras palabras, hermanos, ¿saben qué? Estamos haciendo lo que el hombre de pecado del Nuevo Testamento está haciendo: ponerse en el trono de Dios. Porque solo Dios puede juzgar. En otras palabras, Santiago está diciéndolo usando el término moderno. ¿Y usted, quién se cree que es usted? Hermanos, ¿quién nos creemos ser nosotros para decir sentencia o hacer un juicio sobre X o Y persona? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Absolutamente nadie para nada. Sería bueno, hermanos, que si abrimos la bocota, que sea para bendecir o para ayudar, pero no para destruir y condenar. Muy bien. Y ahora viene el último versículo. Y creo que este último versículo resume todo, porque es una de las doxologías más preciosas de toda la Biblia. Es el final de un libro, es una doxología, y lo dice con gran poder, hermanos. Judas 24 y 25. Judas 24 y 25 son los dos versículos, porque solamente hay un capítulo, y es poderoso. Oiga lo que dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Qué versículo, hermanos, qué versículo. Hermano, si crees que es imposible abandonar tu pecadito, si crees que es imposible abandonar esa cosa que te está matando, te está carcomiendo, te está perdiendo, aquí está la respuesta. A aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Qué lindo, hermanos. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa de victoria en el Todopoderoso. Queridos hermanos, Cristo viene pronto. Y Él viene a recoger a sus hijos. Él viene a recoger a los que se parecen a Él. Él va a buscar en los rostros
aquel que refleje su carácter. Que el Señor nos dé a todos los que estamos aquí presentes hoy la bendición y el privilegio que lo escojamos de estar entre el grupo escogido de Dios al fin del tiempo. Que Dios me lo bendiga.